Bueno, volviendo con lo del periodo y método de amortización, vamos a ver qué nos dice la norma y vamos a ir comentando unos aspectos ya a nivel práctico de cómo es que esto incide en las decisiones. Recuerde que las normas, tanto de contabilidad o como auditoría, en ningún momento buscan restringir el actuar de la empresa. Por el contrario, eh, estas normas lo que buscan es orientar, dar ciertas alternativas de qué se puede hacer en determinados casos. Al final, será la decisión de la administración o de la gerencia de la empresa la que determine lo que se va a hacer. Dice que una entidad distribuirá el importe depreciable de un activo intangible de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Muchos se preguntan por qué razón existe la depreciación y la amortización y cuál es la idea de hacer esto. Tanto la amortización y la depreciación, que al final viene siendo lo mismo porque el efecto que tienen tanto sobre el activo al cual se le aplica como sobre los resultados de la empresa es el mismo, ambas van a parar al gasto, ambas disminuyen el valor del activo en cuestión y obviamente ambas tienen un efecto sobre el patrimonio, al menos aritméticamente negativo. Y digo aritméticamente negativo porque administrativamente no, ¿verdad? Es decir, el uso de un activo intangible o de un elemento de la propiedad, plantilla y equipo obviamente es necesario para poder generar ingresos. Desde ese punto de vista es positivo porque administrativamente son necesarios. Ahora, habría que analizar porque a veces, si usted compra, por ejemplo, un equipo, una máquina, por ejemplo, y no le dan un uso eficiente, es decir, no lo usan nunca, por ejemplo, hay equipo que se compra, y eso yo he tenido experiencia directa sobre este problema, que uno compra cosas que las guardan en una bodega y jamás se usan, en este caso equipo. Entonces, al final, ya no es tan positiva la situación porque no nos está generando, no nos está coadyuvando para generar ingresos. Por el contrario, está generando un costo de almacenaje. Si solo eso vemos, solo el almacenaje ya es un costo, no digamos el hecho de que ese dinero está ahí tirado porque se gastó una cantidad de dinero para poder adquirir el activo, ¿no? Entonces, pero volviendo al punto contable, ¿por qué razón es que estos activos se amortizan o se deprecian durante cierto número de años? En primer lugar, porque son activos que no duran una sola vez, ¿verdad? Son activos que duran más de un año, eso ya lo vimos, ¿verdad? Aunque puede haber un activo intangible que dure menos de un año. Pero si un activo intangible obviamente dura menos de un año, no se va a llevar a activo, sino que se va a considerar como un gasto porque se va a consumir dentro de un periodo. Y ahí es donde viene la idea. ¿Por qué se amortiza o se deprecian los activos? Porque estos activos nos están ayudando a generar ingresos. Esos ingresos que nos ayudan a generar no son de un solo año, son de varios años. Por eso es que lo que nosotros hacemos es dividir el costo del activo en partecitas e irle aplicando una partecita por cada año que este bien va a estar en uso. De tal manera que vayamos restando parte del costo al ingreso que va generando cada año. Por eso es que se hace de manera sistemática a lo largo de su vida útil. Cuando decimos sistemática, significa aplicando un método, en este caso un método de amortización, que serían similares a los métodos que nosotros aplicamos para la propiedad, plantilla y equipo. Ahora, el cargo por amortización de cada periodo se reconocerá como un gasto, ¿verdad? Esa es la regla general. Todo lo que son amortización de activos intangibles van a ir al gasto, ¿verdad? Pero hay ciertas excepciones y una de ellas es que otra sección de esta norma requiere que el costo se reconozca como parte del costo de un activo, tal como inventarios o propiedad, plantilla y equipo. Por ejemplo, si nosotros estamos usando una patente para fabricar un producto, digamos un refresco, así como pusimos en el video anterior. Estamos haciendo un refresco y para ese refresco necesitamos pagarle una patente, porque la patente es como el derecho a usar esa fórmula, ¿verdad? Esa fórmula que más adelante vamos a ver en otro video cuáles son los componentes de activos intangibles. Vamos a explicar qué es una patente, qué es una marca, licencias, concesiones, etcétera.
Pero puede ser que esa patente nos sirva para fabricar el refresco. Entonces, ¿a dónde va a ir a parar la amortización de la patente? La amortización va a ir a pagar a gastos de fabricación y vía costo de producción se la vamos a cargar al inventario de productos en proceso o productos terminados, depende del caso que se estén generando, ¿verdad? Eso de acuerdo a la contabilidad de costos. ¿En qué momento va a llegar a resultados esa amortización de patentes? Cuando el producto se venda y se genere el costo de venta. Lo mismo ocurre si el activo intangible está siendo usado para poder construir, por ejemplo, o para poder crear un activo diferente, es decir, un activo fijo. Lo estamos construyendo y para reconstruir ese activo fijo necesitamos un activo intangible. Entonces, la amortización del activo intangible no va a ir al gasto directamente, sino que va a ir al costo del bien que estamos creando y luego a través de la depreciación de ese bien se va a ir al gasto. Entonces, llega al gasto siempre porque al final todas las amortizaciones van a llegar a ser gastos, pero a veces lo hacen de manera directa, en la mayoría de los casos, y a veces lo hacen de manera indirecta a través del inventario o a través de otro activo. La amortización comenzará cuando el activo intangible esté disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que se pueda utilizar de forma prevista. Este párrafo yo siento que está un poco inadecuado porque los activos intangibles no tienen forma material. Esto que dice aquí se aplica más para un elemento de la propiedad, planta y equipo, que son bienes materiales que se van a ubicar en un determinado lugar y que van a ser instalados, adecuados para que puedan funcionar. Normalmente el activo intangible es un papel, el cual se firma, y normalmente desde que se firma el contrato, a partir de ahí o a la fecha que diga el contrato, empieza ya el derecho a ser utilizado. La amortización cesa o termina cuando el activo se da de baja en cuenta, es decir, cuando lo descargamos. No necesariamente porque lo estamos vendiendo, porque ya dijimos que los activos intangibles difícilmente, si yo adquiero un activo intangible de otra empresa, difícilmente yo se lo voy a poder vender a otra. Es casi imposible hacerlo porque el dueño original, generalmente una de las formas de proteger su activo es firmando directamente con quien lo va a utilizar. Y es difícil que yo se lo pueda transferir a otra persona, aunque se podría dar, ¿no? O sea, eso no es cuestión de que así es porque yo digo, sino porque en la mayoría de los casos no sería lógico que un dueño de un activo intangible permitiera que el que lo está usando se lo ceda a otra persona. Entonces, la entidad elegirá un método de amortización que refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros derivados del activo. Cuando hablamos de patrón esperado, es decir, de qué manera nosotros vamos a aprovechar este activo intangible. Si nosotros recordamos lo que es las depreciaciones, cada uno de los métodos que vimos, como el método lineal, el de tasa fija, el de fondo de reemplazo, el número dígitos, unidades de producción, obedece a un patrón de consumo, ¿verdad? La manera en que nosotros hacemos uso del activo intangible. ¿Y quién va a decidir eso? Pues la administración de la empresa. De eso va a depender el método que vamos a usar. Sin embargo, la norma siempre sugiere métodos, es decir, siempre nos sugieren métodos debido a la experiencia que existe. ¿Cuál sería el método más apropiado? Veamos. Si la entidad no puede determinar ese patrón de forma fiable, es decir, no podemos saber realmente de qué manera vamos a usar o en qué medida vamos a ir utilizando el activo, pues se recomienda utilizar el método lineal de amortización. Recuerde aquel que dividimos el valor original menos el valor residual y lo dividimos entre la vida útil. Ese es el método lineal. A este punto quiero aclarar de que de acuerdo a la legislación tributaria salvadoreña no hay realmente una verdadera normativa tributaria sobre los activos intangibles. Los únicos activos intangibles que están regulados legalmente son las licencias de software. Son las únicas que se mencionan, y estos están en el artículo 30A de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en la cual establece que se les va a aplicar un porcentaje del 25% anual de amortización. Eso hay que tomarlo en cuenta para los ejercicios de una vez que
para las licencias de software existe el 25% de amortización anual, pero no menciona patentes, no menciona marcas, no menciona concesiones, ni ningún otro tipo de activo intangible, lamentablemente. Entonces, habría que regularlo porque sí existen esos otros activos intangibles en el mercado salvadoreño y deberían estar regulados, porque a la falta de regulación, cuando un aspecto, en el caso tributario, no está regulado, eso da pie a la elusión. Entonces, la elusión viene del verbo eludir, que no es lo mismo que evasión, hay que aclarar. La evasión, cuando nosotros hablamos de evadir impuestos, significa que yo violo la ley, ¿verdad? De alguna manera, para poder pagar menos o no pagar un impuesto. Eso es evadir. Mientras que eludir es aprovechar un vacío que la ley, algo que la ley no dice, para no pagar el impuesto que corresponde. Entonces, hay un montón de activos intangibles circulando por ahí que ni se les carga IVA, ni tampoco están sujetos a amortización para efectos de impuestos sobre la renta, etcétera. Es decir, hay una serie de aspectos tributarios que estos activos intangibles no se les es aplicable porque no existe esa medida. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? Anteponerse a la situación, aunque ya es muy tarde, ¿verdad? Pero habría que hacerlo. Regular ese artículo 30A y agregar otro tipo de activos intangibles. Luego irse a la ley del IVA y determinar si realmente los activos intangibles son o no cargados con el impuesto al valor agregado. Por el momento los ejercicios que vamos a ver no van a llevar IVA para evitar confusiones, porque no está claro, ¿verdad? Porque podrían tomarse como una prestación de servicios los activos intangibles, pero realmente no lo son. En realidad los activos intangibles son bienes muebles incorporales. Y el problema es que la ley del IVA habla de bienes muebles corporales, no incorporales. Y tampoco son servicios, ¿verdad? Porque no es que la otra parte nos está prestando un servicio, simplemente nos está dando un derecho. Entonces ahí podemos entrar en discusiones jurídicas un poquito pesaditas, ¿verdad? Yo no soy abogado, ustedes tampoco, por lo tanto, bueno, por ahí puede ser que alguno tenga conocimientos legales, pero no tenemos la capacidad para decidir si esta cosa es así o no. Entonces, habría que pedir las gremiales o otro tipo de personas, pedirle a la Asamblea Legislativa que regulen alrededor de los activos intangibles un poquito más para evitar confusión. Bien, eso quería aclarar en cuanto al aspecto jurídico, que únicamente las licencias de software son las que están reguladas. Vamos a hablar del valor residual, que es este otro valor que en la legislación nuestra, a menos a nivel de activos fijos, no existe, ¿verdad? Ya establecimos que el valor residual siempre es cero. Pero ¿qué dice la norma al respecto del valor residual? Una entidad supondrá que el valor residual de un activo intangible es cero. O sea, la regla es que los activos intangibles tienen un valor residual igual a cero. Y es obvio porque si nosotros estamos firmando un contrato para poder usar una marca, terminado el plazo, adiós mis flores. O sea, no hay nada que yo pueda recuperar de ese valor. Es bien difícil que yo voy a decir voy a vender el valor residual de una marca. No hay valor residual de una marca. Pero se pueden dar casos. Y aquí dice a menos que. Vamos a ver en qué casos el valor residual no se va a considerar que es cero, sino que un valor diferente. Veamos. Primero, que existe un compromiso por parte de un tercero para comprar el activo al final de su vida útil. Es decir, que haya una persona que haya firmado un documento donde se obliga a comprarnos ese activo intangible al final de la vida útil. Pero eso va a depender también del dueño original, porque si el dueño original nos permite hacerlo, lo vamos a hacer, pero de lo contrario, aunque exista ese tercero dispuesto a comprar, no podemos venderlo porque no tenemos autorización del dueño original. O que existe un mercado activo para el activo. ¿Verdad? Recordemos un poco lo del concepto de mercado activo, que eso lo vimos allá cuando hablamos del balance general. Que el mercado activo es un mercado que tiene ciertas características, ¿no? Que hay una serie de compradores y vendedores, que los precios son públicos y que el producto que se va a negociar en ellos sea homogéneo. Esas son las tres características de un mercado activo. Muchos vendedores y compradores, que los precios estén disponibles al público
y que los productos que en él se van a vender o a comprar sean homogéneos. Ahora dice que en ese mercado activo que exista, pueda determinarse el valor residual con referencia a ese mercado y sea probable que este mercado existirá al final de la vida útil del activo. Esto es bien difícil que se dé, porque ¿cómo va a hallar un mercado intangible para una marca específica? No habría un mercado activo porque tendrían que ser marcas muy similares para que se puedan vender o patentes muy similares. No hay mercados de patentes ni mercados de... no hay. O sea, hay mercado de gasolina, hay mercado de maquinaria, de cosas materiales. Pero de activos intangibles, pues prácticamente no existen los mercados activos. Sin embargo, la norma se antepone por cualquier cosa. No puede ser en algún momento en el futuro se dé, ya hay una norma aquí establecida, ¿verdad? Y la otra, la doble I, que dice que sea probable que ese mercado existirá. Imagínense que estamos iniciando el proceso de la vida útil del activo intangible y que nos va a durar 10 años. ¿Cómo podemos medir nosotros una probabilidad fiable de que dentro de 10 años va a existir ese mercado activo? O sea, si ni siquiera sabemos si existe en la actualidad. Entonces, esto es bien poco probable, ¿verdad? Repito, la norma lo establece porque podría ser que en un momento dado se dé. Revisión del periodo y del método de amortización. Bueno, ya establecimos que el periodo de amortización originalmente está dado por la vida útil del bien, que sería prácticamente lo que el contrato dice, pero que este periodo puede ser menor en algún momento por cualquier situación, ¿no? Puede ser que porque depende del tipo de activo. Si es una marca, ya dijimos que la marca tiene problemas, deja de tener valor en el mercado, pues habría que reducir el periodo. O el caso de, por ejemplo, una patente que estemos usando para fabricar un producto, ese producto ya no se vendió, entonces la patente ya no nos sirve porque ya no vamos a fabricar ese producto. O estamos pagando los derechos de autor a una persona y es el libro de la persona ya no se vendió, igual ya no nos sirve. Entonces podemos revisar dos cosas, el periodo de amortización y el método de amortización. Ambas cosas son revisables en el futuro, después de haber comprado el activo. Entonces acá dice que factores tales como un cambio en cómo se usa un activo intangible, avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado podrían indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil de un activo intangible desde la fecha sobre la que se informa correspondiente al periodo anual más reciente. Ya llevamos 3 años amortizándolo, pero hemos visto de que el valor de mercado de este activo puede haber bajado o que ya no nos va a durar el tiempo que nosotros habíamos establecido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si estos indicadores están presentes, una entidad revisará sus estimaciones anteriores y, si las expectativas actuales son diferentes, modificará el valor residual, el método de amortización o la vida útil. Cualquiera de las tres cosas. La entidad contabilizará el cambio en el valor residual, el método de amortización o la vida útil como un cambio en una estimación contable, que hay una norma, una sección que habla sobre cambios en las estimaciones contables, que tampoco se va a hacer en este momento, ¿verdad? Pero podemos decidir cambiar el valor residual, cambiar el método, modificar la vida útil o dos de las tres cosas o las tres cosas. O sea, ahí dependerá de la situación. Al respecto de esto, volviendo al punto, pues vamos a ver en los ejercicios algunos casos o un caso por ahí donde haya necesidad de hacer ese cambio, ¿no? Recuerde que legalmente o tributariamente no tenemos mucha base y por lo tanto nos vamos a ir por la base más normativa que por la base legal. La base legal la vamos a dar a un lado mientras no se regula a través de las leyes tributarias estos aspectos. Lo vamos a hacer con base en cuestiones puramente técnicas financieras y vamos a dejar lo tributario pendiente hasta que los padres de la patria, que no creo que estos que están ahorita lo hagan, decidan hacer esos cambios. Recuperación del importe en libros, pérdidas por deterioro. O sea, ya hablamos de que la pérdida por deterioro la vamos a desarrollar en otro momento, pero
¿Qué pasa si nosotros recuperamos algún valor de un activo intangible? ¿Cómo lo vamos a registrar? A eso se refiere esta parte, que es la última. Para determinar si se ha deteriorado el valor de un activo intangible, una entidad aplicará la sección 27, que es pérdida por deterioro. En dicha sección se explica cuándo y cómo ha de proceder una entidad para revisar el importe en libros de sus activos, cómo ha de determinar el importe recuperable de un activo y cuándo ha de reconocer o revertir una pérdida por deterioro de su valor. Retiros y disposiciones de activos intangibles. Una entidad dará de baja un activo intangible y reconocerá una ganancia o pérdida en el resultado del periodo A, en la disposición, o B, cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. Cuando dice disposición, la palabra disposición viene del verbo disponer, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo debemos entenderlo? Disponer de un activo es deshacerse de él, es decir, regalarlo, venderlo, que es lo que se busca, ¿no? Venderlo, regalarlo, botarlo o como sea. En el caso de los activos intangibles no se pueden votar porque no son, como repito, no son cuestiones materiales, sino son derechos, pero sí se pueden vender en caso de que el dueño original nos lo permita o se pueden ceder a una tercera persona. En ese caso habría que descargarlo y ya deja de existir. O también se puede dar de baja al activo cuando ya no esperemos obtener ningún beneficio de él, ¿verdad? Supuestamente tiene 8 años de vida, pero a los 5 años determinamos que por alguna razón ese activo intangible ya no nos va a generar nada, entonces hay que descargarlo. Y obviamente su valor, pues llevarlo a una pérdida, porque eso sería una pérdida, el valor que no hemos amortizado, lo que nos falta. ¿Por qué? Porque ya no podemos obtener beneficio económico en el futuro de ese activo. Gracias por su atención. Hasta aquí llegaríamos con este video. Muchas gracias.